Había un silencio especial en aquella mañana de enero. Era el tipo de silencio que solo conocen quienes han vivido muchos inviernos, ese que se extiende sobre los campos dormidos y envuelve las casas como una manta invisible. Doña Esperanza había despertado antes del amanecer, como cada día desde hacía más años de los que podía recordar. Sus manos arrugadas, marcadas por décadas de trabajo y cuidado, sostenían una taza de café de olla mientras observaba por la ventana el jardín que había dejado de atender. El patio trasero de su casa, en las afueras de San Miguel, lucía gris y desolado. Las plantas que alguna vez florecieron con colores brillantes, ahora eran solo tallos secos que se mecían con el viento frío de la madrugada. La tierra estaba agrietada, dura como su propio corazón había estado durante los últimos 3 años, desde que Miguel, su esposo de 52 años de matrimonio, se fue sin despedirse una tarde de otoño. Esperanza tenía 74 años y sentía cada uno de ellos en sus rodillas cuando intentaba levantarse, en su espalda cuando barría el corredor, en su pecho cuando la casa se llenaba de ese silencio tan profundo que parecía tener voz propia. Sus hijos vivían lejos, ocupados con sus propias vidas, y aunque la llamaban cada semana, ella podía sentir la distancia no solo en kilómetros, sino en mundos diferentes, en ritmos de vida que ya no compartían. El jardín había sido su pasión. Cada primavera, durante décadas, lo transformaba en un espectáculo de margaritas, rosas, bugambilias y hierbabuena. Miguel solía sentarse en la banca de madera que él mismo había construido, fumando su cigarro mientras la observaba podar, plantar, regar. Le decía que tenía manos mágicas, que hasta las piedras florecían cuando ella las tocaba. Esperanza sonreía entonces, con esa sonrisa que solo se comparte con quien te conoce completamente. Pero después de su partida, las plantas comenzaron a morir. No por descuido, sino por algo más profundo. Era como si el jardín supiera que algo fundamental había cambiado, como si él también estuviera de luto. Esperanza intentó mantenerlo durante el primer año, pero cada flor marchita le recordaba lo que había perdido. Eventualmente dejó de intentarlo. Dejó que el invierno perpetuo se instalara no solo en la tierra, sino también en su alma. Ahora, mirando ese paisaje desolado a través del vidrio empañado, algo extraño sucedió. Una pequeña mancha de color llamó su atención. Entrecerró los ojos pensando que quizás era un reflejo, una ilusión de la luz del amanecer filtrándose entre las nubes. Pero no. Allí, entre los tallos secos y la tierra agrietada, había algo verde, un brote pequeño, casi imperceptible, que emergía del suelo helado con una determinación que parecía desafiar todas las leyes de la naturaleza. Esperanza dejó la taza sobre la mesa con un temblor en las manos, no por debilidad, sino por algo que no había sentido en mucho tiempo y que tardó en reconocer. Era curiosidad, era asombro, era quizás un pequeño destello de algo que creía completamente extinguido en su interior. Se colocó el rebozo sobre los hombros y salió al patio. El frío de la mañana le cortó la respiración, pero siguió adelante. Sus pantuflas crujían sobre las hojas secas mientras se acercaba despacio al lugar donde había visto el brote. Y allí estaba, diminuto pero innegable, un pequeño tallo verde con 2 hojas perfectas que brillaban con el rocío de la mañana. Se arrodilló con dificultad, sus rodillas protestando contra el movimiento, pero no le importó. Tocó con la punta de los dedos la tierra alrededor del brote. Estaba fría, casi congelada, y sin embargo, de alguna manera esta pequeña vida había encontrado la fuerza para abrirse camino hacia la luz. No sabía qué planta era, ni cómo había llegado ahí, pero había algo en su presencia que la conmovió profundamente. Durante varios minutos permaneció allí, en cuclillas, observando ese milagro minúsculo. El viento soplaba llevándose su aliento visible en pequeñas nubes blancas. Los pájaros comenzaban su canto matutino. El mundo despertaba, como lo había hecho cada mañana desde el principio de los tiempos, indiferente al dolor humano, pero también, quizás, portador de sus propios mensajes de consuelo. Esperanza sintió algo húmedo en sus mejillas
y se sorprendió al descubrir que eran lágrimas. No sabía si eran de tristeza o de algo más. Hacía tanto tiempo que no lloraba que había olvidado cómo se sentía, cómo el llanto podía ser tanto una liberación como un comienzo. Se levantó lentamente, limpiándose las mejillas con el dorso de la mano, y miró el jardín completo con ojos nuevos. Todo seguía muerto, todo seguía gris, pero ese pequeño brote verde había cambiado algo. Era como si hubiera abierto una grieta en el muro que había construido alrededor de su corazón. Una grieta pequeña, apenas visible, pero a través de ella entraba una luz que no había visto en años. Regresó a la casa con paso más ligero, sintiendo que algo había cambiado, aunque no pudiera explicar exactamente qué. Mientras preparaba el desayuno, sus ojos se desviaban constantemente hacia la ventana, buscando ese punto verde en medio del gris, y cada vez que lo veía, algo en su pecho se expandía, como si respirara más profundamente después de años de respiraciones superficiales. Los días siguientes, Esperanza descubrió que esperaba con ansias cada amanecer, no para continuar con la rutina vacía que había definido sus últimos años, sino para ver cómo ese brote continuaba su milagroso crecimiento. Cada mañana, con su café en mano, salía al patio sin importar el frío. Y cada mañana se sorprendía al ver que el pequeño tallo había crecido un poco más, había desarrollado nuevas hojas, se hacía más fuerte. No le contó a nadie sobre el brote. Era su secreto, su pequeño milagro personal. Cuando su hija Teresa llamó desde Monterrey preguntando cómo estaba, Esperanza respondió con las mismas palabras de siempre. «Bien, mija, aquí andamos». Pero esta vez había algo diferente en su voz, una pequeña chispa que Teresa no pudo identificar, pero que la hizo sonreír al otro lado de la línea. Una tarde, mientras observaba el jardín desde la ventana de la cocina, Esperanza recordó algo que Miguel le había dicho muchos años atrás. Era otoño, y ella estaba triste porque las flores del verano se habían marchitado. Él la había abrazado por detrás, apoyando su barbilla en su hombro, y le había susurrado al oído que las plantas sabían algo que los humanos a veces olvidaban, que la muerte nunca es el final, solo una pausa antes de un nuevo comienzo. Que cada semilla que cae al suelo en otoño lleva dentro de sí la promesa de la primavera. En ese momento, Esperanza no había comprendido completamente sus palabras, pero ahora, mirando ese brote solitario que crecía contra todas las probabilidades, entendía. Miguel le había estado hablando no solo de las plantas, sino de la vida misma, del amor que continúa incluso cuando las personas se van, de la esperanza que persiste incluso en el invierno más cruel. Decidió que tenía que hacer algo. No podía simplemente observar. Ese brote la había despertado de alguna manera, y sentía que debía corresponder. Así que una mañana, después de su café, salió con un balde pequeño y comenzó a limpiar alrededor de la planta. Removió las hojas secas cuidadosamente, aflojó la tierra dura con sus dedos, creando un pequeño espacio donde el brote pudiera respirar y expandirse. El trabajo la cansó más de lo que esperaba. Sus manos, que alguna vez fueron tan fuertes, ahora temblaban con el esfuerzo. Tuvo que detenerse varias veces para recuperar el aliento, pero había algo profundamente satisfactorio en ese cansancio, que era el cansancio de hacer algo con propósito, de conectarse nuevamente con la tierra, de cuidar algo más allá de sí misma. Mientras trabajaba, los recuerdos llegaban como olas suaves. Recordó cuando plantó su primer jardín en esta casa, recién casada, con las manos llenas de esperanza y tierra. Recordó a sus hijos pequeños jugando entre las flores, ensuciando su ropa con pasto y lodo mientras ella reía. Recordó las tardes interminables con Miguel, trabajando juntos en silencio. Ese silencio cómodo que solo existe entre almas que se conocen completamente. Durante años había evitado estos recuerdos porque dolían demasiado, pero ahora, arrodillada junto a ese brote milagroso, descubrió que los recuerdos también podían traer consuelo. El dolor seguía ahí, pero ya no era lo único. Había también gratitud, amor que persistía más allá de la muerte, belleza en lo que fue y nunca podría quitarse.
Una vecina pasó por el callejón y la saludó sorprendida de verla en el jardín. «Doña Esperanza, hacía tiempo que no la veía por aquí», le dijo. Esperanza sonrió. Fue una sonrisa pequeña, pero genuina, y respondió que el jardín la estaba llamando de vuelta. La vecina asintió con comprensión y siguió su camino, pero antes de irse agregó: «Las plantas tienen su propia sabiduría, ¿verdad?». Esperanza se quedó pensando en esas palabras mucho tiempo después. Esa noche, sentada en su silla junto a la ventana con una cobija sobre las piernas, Esperanza observó la luna iluminar el jardín con su luz plateada. El brote era apenas visible en la oscuridad, pero sabía exactamente dónde estaba. Y en ese saber había algo reconfortante, como tener un secreto compartido con el universo. Comenzó a hablarle al brote. Se sentía un poco tonta al principio, pero la casa estaba vacía y nadie podía escucharla. Le contó sobre Miguel, sobre cómo se conocieron en una feria del pueblo cuando ella tenía 18 años y él 20. Le contó sobre sus hijos, sobre las alegrías y preocupaciones que habían llenado su vida. Le contó sobre el dolor de los últimos años, ese dolor que se había instalado en su pecho como una piedra fría. Y mientras hablaba, algo extraordinario sucedió. Las palabras que había guardado durante tanto tiempo comenzaron a fluir más fácilmente. Era como si al darles voz perdieran parte de su peso. Como si el simple acto de reconocerlas, de no esconderlas más, les quitara su poder de asfixiarla. Los días se convirtieron en una semana y la semana en 2. El brote seguía creciendo, ahora con múltiples tallos y hojas que formaban una roseta verde y vibrante. Esperanza había expandido su cuidado, limpiando más áreas del jardín, quitando los tallos secos, preparando la tierra. Sus manos estaban callosas nuevamente. Sus uñas tenían tierra permanentemente debajo de ellas, y por primera vez en años, eso la hacía sentir viva. Una mañana, al salir para su rutina diaria con el brote, Esperanza descubrió algo que la dejó sin aliento. No había uno, sino 3 brotes más emergiendo en diferentes partes del jardín, pequeños, verdes, imposibles en pleno invierno, pero ahí estaban, desafiando la lógica y el clima. Se quedó de pie en medio del patio, girando lentamente para ver todas las direcciones, y sintió algo que solo podía describir como asombro puro. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Cómo era posible que las plantas eligieran este momento, el invierno más frío en años, según decían en las noticias, para comenzar a crecer? Pero quizás, pensó mientras se arrodillaba junto a cada nuevo brote, esa era precisamente la respuesta. Tal vez la vida no esperaba condiciones perfectas. Tal vez la vida simplemente persistía, encontrando grietas en el concreto, luz en la oscuridad, calor en el frío. Tal vez la vida era más terca y valiente de lo que ella había recordado. Ese día, en lugar de su rutina habitual de limpiar y organizar la casa, Esperanza pasó horas en el jardín. Trabajó con una energía que no sentía en años, movida por algo que no podía nombrar, pero que pulsaba en su pecho como un segundo corazón. Limpió, preparó la tierra, creó pequeños círculos protectores alrededor de cada brote. Sus vecinas la observaban desde sus ventanas, sorprendidas y curiosas. Doña Lupita, su vecina más cercana, finalmente salió con 2 tazas de té caliente. Se sentó junto a Esperanza en la banca que Miguel había construido y le preguntó qué la había inspirado a volver al jardín después de tanto tiempo. Esperanza miró sus manos sucias, las plantas que comenzaban a despertar, y respondió con honestidad: «No lo sé, Lupita. Creo que fue el jardín el que me despertó a mí». Lupita asintió lentamente, sorbiendo su té. Luego compartió algo que Esperanza nunca había sabido. Ella también había perdido a su esposo. Hacía ya 15 años, y durante mucho tiempo había vivido como si ella también hubiera muerto. Hasta que un día su nieta le trajo un pajarito herido y le pidió ayuda para curarlo. Cuidar de esa pequeña vida la había devuelto lentamente al mundo de los vivos. «A veces», dijo Lupita, «necesitamos que algo más pequeño y frágil que nosotros nos recuerde que todavía somos necesarios». Las 2 mujeres se quedaron en silencio, observando el jardín. Y en ese silencio había comprensión, una hermandad de pérdida y supervivencia que no necesitaba palabras. Cuando Lupita se fue, Esperanza se sintió menos sola de lo que se había sentido en años.
Esa noche sucedió algo inesperado. Esperanza soñó con Miguel por primera vez desde su muerte. En el sueño, él estaba sentado en su banca observándola trabajar en el jardín. No hablaba, solo sonreía con esa sonrisa suave que ella conocía tan bien. Cuando ella le preguntó por qué se había ido, él simplemente señaló las plantas que crecían y dijo: «Nunca me fui, amor. Siempre he estado aquí, en cada brote que se abre, en cada flor que vuelve. Solo tenías que recordar cómo mirar». Despertó con lágrimas en las mejillas, pero sin el peso habitual en el pecho. Era como si algo se hubiera soltado, un nudo que llevaba años apretándose. Se levantó antes del amanecer, todavía en su camisón, y salió al jardín. La luna todavía brillaba en el cielo, y en su luz plateada, los brotes parecían casi brillar con luz propia. Se arrodilló junto al primer brote, el que había comenzado todo, y por primera vez desde la muerte de Miguel, habló con él directamente. No con tristeza ni desesperación, sino con gratitud. Le agradeció por los 52 años, por cada mañana compartida, por cada sonrisa y cada lágrima. Le agradeció por enseñarle a amar el jardín, a ver la belleza en las cosas simples, a entender que la vida siempre encuentra un camino. Y luego, con una claridad que la sorprendió, le dijo algo que no sabía que necesitaba decir: «Gracias por dejarme continuar. Gracias por no pedirme que me quedara atrapada en el pasado. Gracias por amarme lo suficiente como para querer que yo floreciera de nuevo, incluso sin ti». El viento sopló suavemente, moviendo las hojas de los brotes, y Esperanza eligió creer que era su respuesta. A medida que pasaban las semanas, sucedió algo extraordinario en el jardín de Esperanza. Los brotes no solo crecieron, sino que se multiplicaron. Era como si el jardín hubiera estado esperando una señal, un permiso, una razón para volver a vivir. Y una vez que la encontró en el cuidado renovado de Esperanza, respondió con una generosidad que desafiaba toda explicación lógica. Para mediados de febrero, cuando el frío debería haber sido más intenso, el jardín mostraba manchas de verde vibrante por todas partes. Esperanza había identificado algunos de los brotes. Había margaritas, hierbabuena y lo que parecía ser el comienzo de una bugambilia. Pero había otros que no reconocía, plantas que tal vez habían llegado en el viento, traídas por pájaros, o simplemente dormidas en la tierra, esperando el momento correcto. El cambio en el jardín reflejaba un cambio en Esperanza. Sus mañanas ya no eran vacías. Tenía un propósito, una razón para levantarse temprano, para planear su día, para conectarse con el mundo más allá de las paredes de su casa. Sus manos, que habían olvidado el tacto de la tierra, ahora recordaban cada movimiento. Cómo sostener una plántula sin dañarla, cómo leer las necesidades de una planta en el color de sus hojas, cómo trabajar con la naturaleza en lugar de contra ella. Sus hijos comenzaron a notar el cambio. Cuando Teresa llamó, Esperanza le habló con entusiasmo sobre el jardín, sobre las plantas que crecían milagrosamente en pleno invierno. Teresa, preocupada al principio de que su madre estuviera confundida, preguntó si todo estaba bien. Pero había algo en la voz de Esperanza, una vitalidad que no había escuchado en años, que la tranquilizó. «Mamá», le dijo con suavidad, «me alegra mucho escucharte así». Esperanza sintió el amor de su hija a través de la distancia y respondió: «Estoy bien, mija. Creo que finalmente estoy bien». Una tarde, mientras trabajaba en el jardín, llegó el padre Anselmo de la parroquia local. Había escuchado de sus vecinas sobre el jardín que florecía en invierno y sintió curiosidad. Era un hombre mayor, con más años que Esperanza, pero sus ojos brillaban con la sabiduría de quien ha acompañado a muchas almas en sus momentos más oscuros. Se sentó en la banca de Miguel mientras Esperanza continuaba su trabajo, y después de un rato de silencio contemplativo, habló. «Doña Esperanza», le dijo, «he sido sacerdote durante 50 años y he aprendido que Dios nos habla de maneras misteriosas. A veces nos habla a través de las personas, a veces a través de los eventos, y a veces a través de las cosas más simples, como un jardín que florece cuando no debería». Esperanza se detuvo y lo miró, con las manos llenas de tierra. El padre continuó: «Creo que este jardín está tratando de enseñarle algo importante, no solo sobre las plantas, sino sobre usted, sobre la vida misma». Esperanza se sentó junto a él, limpiándose las manos en su delantal, y preguntó:
¿Qué cree que está tratando de enseñarme? El padre sonrió suavemente. Que nunca es demasiado tarde para florecer nuevamente. Que el invierno, por más largo y frío que sea, no puede durar para siempre. Que el amor que hemos recibido y dado no se pierde cuando las personas se van, sino que se transforma en algo nuevo. Como las semillas que caen en otoño y brotan en primavera, o como en su caso, brotan incluso en invierno. Porque el amor es tan fuerte que puede hacer florecer la vida incluso en las condiciones más imposibles. Esperanza sintió que algo se quebraba y se sanaba simultáneamente en su interior. Las lágrimas llegaron, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de dolor, sino de alivio, de comprensión, de una paz que había estado buscando sin saberlo. El padre le tomó la mano con suavidad y continuó. Miguel no querría que usted dejara de vivir porque él se fue. El amor verdadero no aprisiona, libera, y creo que estas plantas son su manera de decirle eso. Se quedaron sentados juntos mientras el sol comenzaba a descender, pintando el cielo de naranjas y rosas. Esperanza observó su jardín con nuevos ojos y finalmente comprendió. No estaba traicionando la memoria de Miguel al volver a vivir, estaba honrándola. Cada planta que cuidaba, cada mañana que se levantaba con propósito, cada sonrisa que volvía a su rostro era un tributo a lo que él le había enseñado, que la vida es preciosa, que el amor perdura y que siempre hay razones para encontrar belleza, incluso en los momentos más oscuros. Esa noche, Esperanza sacó las cajas que había guardado en el armario, llenas de fotografías de su vida con Miguel. Durante 3 años las había evitado porque eran demasiado dolorosas de ver, pero ahora, con una taza de té caliente a su lado, las abrió y comenzó a mirarlas una por una, y descubrió que podía recordar sin quebrarse. Podía sonreír ante las imágenes de su juventud, sus bodas de plata, las fotografías de familia. Podía sentir tanto el dolor de la pérdida como la gratitud por haber tenido esos momentos. Colocó su fotografía favorita en un marco nuevo. Miguel en el jardín, sonriendo mientras sostenía un ramo de flores que acababa de cortar para ella. Lo puso en su mesita de noche y antes de dormir le habló como había comenzado a hacerlo con las plantas. Le contó sobre su día, sobre los nuevos brotes, sobre la visita del padre Anselmo, sobre cómo estaba aprendiendo a vivir de nuevo sin olvidarlo. Y en el silencio de la noche sintió algo que solo podía describir como presencia. No la presencia física de Miguel, sino algo más profundo. La certeza de que el amor que compartieron no había terminado, solo había cambiado de forma. Estaba en las memorias que la hacían sonreír, en las lecciones que él le había enseñado, en la fuerza que ahora encontraba para continuar. Llegó marzo, y con él, los primeros signos de que el invierno comenzaba a soltar su agarre. Pero el jardín de Esperanza ya no necesitaba esperar a la primavera. Había adelantado las estaciones, creando su propio milagro de vida y color en medio del frío. Las margaritas fueron las primeras en florecer. Pequeñas, blancas, perfectas, aparecieron una mañana como estrellas caídas sobre la tierra. Esperanza lloró al verlas, pero eran lágrimas de alegría pura. Cortó una y la llevó adentro, colocándola en un pequeño florero junto a la fotografía de Miguel. «Mira, mi amor», le susurró, «estamos floreciendo de nuevo». La noticia del jardín que florecía en invierno se extendió por el pueblo. Las vecinas comenzaron a visitarla, no solo por curiosidad, sino porque había algo en ese jardín que tocaba algo profundo en sus propias almas. Muchas de ellas también habían experimentado pérdidas, también habían vivido sus propios inviernos emocionales. Y ver ese jardín les recordaba que la esperanza no es algo que se pierde para siempre, solo algo que a veces se duerme, esperando el momento correcto para despertar. Esperanza comenzó a compartir semillas y esquejes con quien los pidiera. Descubrió que dar era tan sanador como recibir. Cada planta que salía de su jardín llevaba consigo una parte de su historia, de su sanación, de su mensaje de esperanza. Y en cada jardín donde esas plantas encontraban un nuevo hogar, florecían con una vitalidad especial, como si llevaran dentro de sí la historia de su origen milagroso. Su hija Teresa finalmente vino a visitarla en abril. Cuando vio el jardín, se quedó sin palabras, no solo por la belleza de las flores que ahora llenaban cada espacio, sino por el cambio en su madre. Esperanza lucía más joven, más ligera,
como si hubiera dejado caer años de peso de sus hombros. «Mamá», dijo Teresa abrazándola fuerte, «te extrañé, no físicamente, porque había visitado ocasionalmente, sino a ti, a la verdadera tú». Esperanza entendió perfectamente lo que su hija quería decir. Esa noche, sentadas en la banca de Miguel bajo un cielo lleno de estrellas, Esperanza le contó a Teresa toda la historia, sobre el primer brote que apareció en pleno invierno, sobre cómo ese pequeño milagro había despertado algo en ella que creía muerto, sobre el proceso de volver a vivir sin olvidar, de florecer de nuevo sin sentir culpa. Teresa escuchó con lágrimas en los ojos, sosteniendo la mano de su madre. Al final le dijo algo que Esperanza guardaría en su corazón para siempre. «Papá estaría tan orgulloso de ti, mamá, no solo por el jardín, sino por encontrar el coraje de volver a vivir. Ese es el regalo más grande que puedes darle. Honrar lo que compartieron viviendo plenamente, no solo sobreviviendo». Los meses pasaron y el jardín continuó transformándose. Lo que comenzó como un acto de fe de un pequeño brote en invierno se convirtió en un testimonio viviente de que nunca es demasiado tarde, que nunca estamos demasiado rotos, que siempre hay semillas de esperanza esperando las condiciones correctas para germinar. Esperanza cumplió 75 años rodeada de flores, de vecinas que se habían convertido en amigas, de hijos y nietos que habían vuelto a encontrar en ella a la mujer fuerte y amorosa que siempre había sido. Cuando apagó las velas de su pastel, no pidió que Miguel volviera. En cambio, dio gracias por haberlo conocido, por los años compartidos y por la fortaleza que él le había ayudado a descubrir en sí misma. Una tarde de verano, mientras trabajaba en el jardín que ahora era conocido en todo el pueblo, una mujer joven se acercó tímidamente. Había perdido a su madre recientemente y había escuchado la historia del jardín que floreció en invierno. Quería saber, preguntó con voz quebrada, cómo se hace para seguir adelante cuando el dolor parece imposible de soportar. Esperanza se levantó, se limpió las manos en su delantal y guió a la joven al lugar donde todo había comenzado. Señaló el espacio donde el primer brote había aparecido hace meses. Le contó que no tenía una respuesta mágica, que el dolor seguía ahí, que algunos días todavía era difícil, pero que había aprendido algo importante, que la vida siempre encuentra un camino, incluso a través de la tierra más dura y el invierno más frío. Le regaló a la joven un esqueje de la primera planta que había brotado, envuelto con cuidado. «Plántalo», le dijo, «y cuídalo. No te prometo que sanará tu dolor, porque el dolor del amor perdido nunca desaparece completamente, pero te prometo que te recordará que tú también puedes florecer de nuevo, que tu madre, como mi Miguel, querría verte vivir plenamente, no solo existir». La joven se fue con el esqueje apretado contra su pecho y esperanza en sus ojos. Y Esperanza supo que el regalo del jardín no había sido solo para ella. Era un mensaje más grande, uno que necesitaba ser compartido, que la esperanza no tiene edad, que el amor trasciende la muerte y que siempre, siempre podemos elegir florecer de nuevo. Al caer la tarde, Esperanza se sentó en la banca de Miguel, como hacía cada día. El jardín estaba lleno de vida, de color, de mariposas y abejas que danzaban entre las flores. El viento traía el perfume dulce de las rosas, mezclado con la frescura de la hierbabuena. Todo era exactamente como solía ser, y completamente diferente al mismo tiempo. Cerró los ojos y permitió que el sol tibio acariciara su rostro, y en ese momento de perfecta paz, comprendió la lección final que el jardín había venido a enseñarle. No se trataba de olvidar el invierno, sino de recordar que después de cada invierno, por más largo y oscuro que sea, siempre llega la primavera. No se trataba de reemplazar el amor perdido, sino de honrarlo viviendo con el mismo coraje y belleza que ese amor le había enseñado. El jardín que floreció en invierno no era solo sobre plantas desafiando las estaciones, era sobre el espíritu humano, sobre la capacidad de encontrar vida en medio de la muerte, luz en medio de la oscuridad, esperanza en medio de la desesperación. Era sobre comprender que nunca es demasiado tarde para florecer, que la edad es solo un número cuando el corazón todavía tiene razones para latir con fuerza, que la vida siempre nos ofrece nuevos comienzos si tenemos el coraje de tomarlos,
Y mientras el sol se ponía pintando el cielo de rosas y dorados, Esperanza abrió los ojos y sonrió, porque finalmente entendía que ella no era solo la jardinera del jardín. Ella misma era parte del milagro. Que era la semilla que había dormido en el invierno de su dolor y ahora florecía de nuevo, más fuerte y hermosa por todo lo que había soportado. La verdadera riqueza, pensó mientras acariciaba los pétalos suaves de una margarita, nunca estuvo en lo que perdimos, sino en lo que llevamos dentro. La capacidad de amar, de sanar, de crecer, de florecer una y otra vez, sin importar cuántos inviernos tengamos que atravesar, porque al final somos como estas flores. Mientras haya vida en nuestras raíces, siempre podremos encontrar el camino de vuelta hacia la luz. La esperanza no envejece porque no es algo que poseemos, sino algo que somos. Y mientras respiremos, siempre habrá una primavera esperando florecer en nuestro interior, incluso en medio del invierno más frío.